CIP UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. Harold Vilches, el llamado El rey del oro. Como El rey rey del oro. del oro. Rey del Oro. Capítulo 2. Oro amazónico. Estimado John Jovi, soy Harold Vilches, de Chile. El 3 de mayo de 2014, Harold Vilches se sentó frente al computador y redactó un email para un ejecutivo de Fujairah, la refinería de Dubái. Yo les vendo oro a través de FAD Chile, pero he tenido problemas con ellos. EFAD era la empresa de Gonzalo Farías y Vilches estaba decidido a sacarlo del negocio. Mi familia lleva 35 años comercializando oro. Quiero venderles 100 kilos diarios, pero necesito algún medio de pago como utilizan con EFAD Chile. Algo como una garantía bancaria. No tenía esa cantidad de oro. Soy un vendedor de oro real, por eso mismo me quise comunicar con ustedes para venderles todo el oro que manejamos. Quiero manejar esto de forma privada y que FAD no se entere de esto. Saludos, Harold Vilches Pizarro, presidente de Inversiones Aurum Metals. Inversiones Aurum Metals. Inversiones Aurum Metals. Aurum Metals era una sociedad que Vilches creó cuando su padre estaba en coma. Se nombró a sí mismo presidente de una compañía que hasta entonces no tenía empleados. Habían pasado 2 años desde que se hizo cargo del negocio familiar. Hacía poco había dejado de ser un adolescente. Ahora aseguraba ser capaz de enviar 100 kilos de oro al día a Emiratos Árabes. Su arrojo obtuvo respuesta. Desde Dubái lo contactaron con Yora Kaplan, representante uruguayo de Fujairah para América Latina. Y me dice, oye, sí, podríamos hacer este negocio, porque igual nosotros tenemos un contrato con EFAD, pero en realidad nos interesa trabajar contigo. Kaplan se comprometió a evaluar la posibilidad de un contrato. A las pocas semanas, llamó de nuevo para coordinar una visita a Santiago. Con el tiempo en contra, Vilches montó un escenario para mostrarse como un empresario con cierta experiencia. Buscaba proyectar una imagen solvente que ayudara a que Fujairah confiara en él, pese a tener solo 20 años y rasgos de adolescente. Arrendó una oficina en Vitacura, donde varias compañías tienen sus edificios corporativos. Me dice, nosotros queremos la mayor cantidad de oro posible. No sé si tenéis 100 kilos, 100 kilos. 500 kilos, 500 kilos. No da lo mismo. Entonces dije, ya, va a funcionar. El contrato se firmó el 23 de junio de 2014. Se comprometió a exportar casi 3.000 kilos de oro en un año. Para asegurar los envíos, y tal como lo pidió Vilches en el correo, la refinería respaldó la operación con una garantía de $5,2 millones. Cuando me lo ofrece, ¿cachai? La primera vez lloré, no tenía ni cuenta en el banco, ¿cachai? Era como estaba hablando de andar en un Ferrari y tenía un Kia Morning. Emiratos Árabes se había convertido en uno de los mayores centros de importación de oro en el mundo. Un auge impulsado por el poco control en las aduanas de ese país. Es el principal comprador de oro africano, que en parte proviene de pequeños asentamientos donde dominan grupos armados. También lo importa desde Sudamérica y el sur de Asia. En Emiratos Árabes, el oro, de procedencia legal o dudosa, se refina y su trazabilidad se pierde. Luego se exporta todo en regla a países como Suiza. Su destino final, desde la bóveda de un banco hasta una argolla de matrimonio. Con la garantía de $5,2 millones, Harold Vilches debía conseguir ahora que un banco local le ofreciera una línea de crédito por el mismo monto. A su corta edad logró lo improbable, que un grupo de altos ejecutivos de un importante banco escuchara su proyecto. Hizo una presentación PowerPoint frente a al gerente de grandes empresas de Santander, frente a ejecutivos, un comité de riesgo.
Fue como dar una prueba. Les dijo que tenía una historia familiar de 35 años en la compraventa de oro. Demostró que trabajando con Farías había exportado $20 millones a Dubái. Explicó su proyecto con naturalidad, alejado del nerviosismo con el que se paraba frente a sus compañeros de curso para disertar en su época escolar. ¿Qué te preguntaba? ¿Hace cuánto tiempo estáis en este negocio? ¿Cómo tan chicos y estáis en este negocio? ¿Y por qué tenías este cliente, cachai, que te tiene tanta confianza? ¿Por qué te pasan tanta plata? ¿Y te dieron inmediatamente la respuesta ese día? Ese día, al tiro. Vilches se pasó gran parte de la noche actualizando en su computador la página del banco. F5, F5, F5. Hasta que el dinero apareció en su cuenta. $5 millones. 5.2 millones de dólares. Se tomó una selfie con la pantalla de su computador de fondo. Por la noche fue a celebrar comiendo entraña de vacuno en un restaurante de carnes. No podía creer que estaba el monto que tenía en el banco, que estaba, entonces era como espectacular. Nunca había tenido tanta plata en la vida tampoco. Ni siquiera yo me lo creía. Y me tomé la foto. Me tomé una selfie, ¿cachai? Con el monto de la cuenta, que eran como 3.500 palos. 3.500 palos. 3.500 palos. Nunca había tenido tanta plata en la vida tampoco. Vilches necesitaba ahora un equipo de trabajo. Para eso, contrató a 3 personas. Me interesaba más un grupo de confianza que un grupo que están preparado profesionalmente. En la gerencia de operaciones, Javier Concha, pareja de su hermana. Javier veía el inventario. Venía de un rubro totalmente distinto. Javier trabajaba como, creo que en Claro. Como redes, veía redes, no sé. Era medio con Putin. En la gerencia comercial, Scarlett Rivas, compañera de la universidad, su pareja y futura esposa. Scarlett, cuando yo no estaba, ¿cachai? Era como que le entregaba los dólares, ¿cachai? A los argentinos. Y en el área de seguridad, Carlos Rivas, papá de Scarlett y futuro suegro. En realidad estaba encargado como de ir a buscar las lucas, ¿cachai? Al banco. Rivas era taxista y durante un tiempo había sido chofer de Vilches. Fue como que estaba tan cansado, ¿cachai? Y no quería ni manejar. Entonces ya empecé a tomar como taxi con él. Y de repente todo el día. Entonces fue como, ya, ¿sabes qué? Ayúdame. Trabajemos juntos. Hubo una cuarta persona que le dio sustento a todo el plan. Dagoberto Monedas. ¿Tu nombre para el registro? Dagoberto Muñoz, ¿A qué te dedicas, Dagoberto? a la compra y venta de monedas de oro. ¿Cómo conociste a Harold Vilches? Dagoberto lleva 20 años en el negocio de las monedas de oro. Es probablemente una de las personas que más sabe sobre este mercado en Chile. Aprendió a comienzos de los 2000, cuando trabajaba para algunas casas de cambio en el centro de Santiago. Allí vio por primera vez una moneda de oro. Sin conocer nada del negocio, tuvo una idea brillante. Registré una página llamada, un nick llamado Moneda Extranjera. Y en ese momento dije, voy a buscar si está la página Monedas de Oro. Como no estaba, se me ocurrió registrarla. monedasdeoro.cl. Y desde entonces me funcionó en todo lo que era la compra y venta. Cuando alguien desde Chile buscaba monedas de oro en Google, el primer resultado era su página web. A las pocas semanas, una avalancha de vendedores y compradores lo habían contactado. Personas que buscaban liquidar ahorros o vender monedas que recibieron como herencia. También coleccionistas que estaban interesados en nutrir su catálogo. Así fue como derivó en intermediario. Y inmediatamente cerraba un precio y los clientes se acercaban o yo iba donde el cliente y se las compraba. Si yo la vendía en 300.000, pero la estaba comprando en 280, me ganaba 20.000 pesos por moneda. Un día conoció a Mario Vilches, el papá de Harold. Yo hacía negocios con el papá, a él le compraba generalmente moneda antigua y viceversa, me compraba monedas para fundición. Y cuando se enfermó él, me contactó el hijo que era Harold. Y de ahí empezamos a hacer negocios con monedas de oro.
Al inicio de esa relación, Dagoberto solo le proveía de monedas de oro. Después, como sabemos, de facturas falsas. Él se paseó por las casas de cambio porque yo lo llevé a las casas de cambio. ¿En quién confiaba en el asunto de la moneda? En Dagoberto. ¿Quién cotizaba? Dagoberto. Todos conocían a Dagoberto con la moneda de oro y por eso en el mercado me catalogaron como era el comprador de las monedas. Con $5,2 millones en la cuenta bancaria, Harold Vilches hizo crecer el flujo de metal que contrabandeaba desde Argentina. Todas las semanas recibía envíos de oro laminado. Aquí lo mezclaba con cobre para hacerlo pasar por monedas fundidas. De esa manera el metal salía del país para terminar en las bóvedas de Fujairah en Dubái. Aún así, la cantidad de oro era insuficiente para cumplir con las casi 3 toneladas que el acuerdo exigía. Pero Fujairah era tan jodido que estáis con el tema de las cantidades que había que cumplirle por contrato. Pero aparte del contrato era como no, trata de mandarnos más incluso. Le pedían 40 y yo le enviaba 80. Le pedían 80 y yo le enviaba 160. Para fines de junio de 2014, su capacidad de comprar oro nuevamente tocó techo. Tenía más lucas que oro. Y tenía que tener más oro que lucas. Necesitaba abrir otra ruta de contrabando. Pensó en Perú, el 5º productor de oro a nivel mundial. En Google encontró un informe de la aduana que contenía los nombres de algunos exportadores locales. Al azar, escogió a uno de la lista: Rodolfo Soria. Busqué a la empresa que estaba y encontré un correo. Y le mandé un correo: oye, ¿sabes que necesito comprarte tantos kilos de oro? ¿Cómo lo podemos hacer? Ese año, además del informe de aduanas, Soria había sido mencionado en una investigación del diario El Comercio. Allí se revelaba que cerca de 60 compañías estaban bajo sospecha por contrabando de oro. En 2013, Soria había exportado 700 kilos. Me contestó el correo, después hablamos en la tarde por WhatsApp y el otro día está en Lema. Fui con Carlos. Rodolfo Soria fue a buscarlos al aeropuerto. Llega él, que está ahí en un Mercedes, que está ahí como a ultra de lujo. Y llega atrás como su escolta. Todos vehículos blindados, armados. Pero era muy común allá por temas de robos, que está ahí. Dije, ya, ok, voy seguro. Se alojaron en el Hotel Marriott y en la noche se volvieron a ver. Nos juntamos en Miraflores con Rodolfo, en un restaurante de carne, no me acuerdo cómo se llama. Y estuvimos hablando como 4 horas. Me dijo, en Perú podemos tener 1000 kilos diarios. Todo depende de la cantidad de lucas que tengáis tú para comprar. El oro de Perú proviene de 6 regiones. Las más importantes son Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios. En la zona de Madre de Dios, al sur del Perú, que es en la frontera casi con Bolivia y Brasil, se empieza a descubrir oro en los ríos. El periodista César Romero lleva años cubriendo esta realidad. Digamos, hasta fines del siglo XX, en los 1998, 99, ya había algunas personas que empezaban a entrar a los ríos a buscar extraer oro. Pero alrededor del 2003, 2005 empieza ya a hacerse esto masivo. Cuenta Romero que en esos años cientos de personas se volcaron a los valles movilizados por una fiebre. Deforestan grandes cantidades de bosque buscando río por río las valiosas pepitas de oro con utilización de insumos químicos para separar de las otras piedras, las piedras que tienen valor. Uno de ellos es el mercurio, un químico capaz de producir daño neurológico. Es utilizado para aglutinar las partículas de oro diseminadas en el lodo. Así se obtiene una amalgama. Para separarlo del metal, el mercurio es quemado y se evapora, contaminando ríos, vegetación y animales. También a quienes proveen de mano de obra en esas faenas artesanales, principalmente adultos, pero también niños. La deforestación es otra de las caras de esta actividad. Entre 2021 y 2022, solo en Madre de Dios se perdieron más de 18.000 hectáreas de bosque. En algunas zonas de Perú, el negocio es controlado por el crimen organizado. Su presencia queda graficada en las estadísticas. De todo el oro sucio que se exporta desde Latinoamérica, un 44% proviene de ese país. Rodolfo Soria, el nuevo proveedor internacional de Harold Vilches, era parte de ese circuito. Pero nunca me dijo así como, no, esto viene del Amazonas, que está ahí, estamos deforestando, que está el medio ambiente para esto. No, nada que ver. Vilches asegura que al inicio intentaron hacer el negocio por la vía formal,
ocupando la zona franca libre de impuestos en la frontera entre Tacna y Arica. Pero no se pudo, o él no quiso, que está ahí, y mi ambición y mi tiempo de tener el oro era más grande. Y empezamos a hacer contrabando. ¿Sabían los ejecutivos de Fujairah que el oro que compraban era de contrabando? Vilches asegura que les dijo y que no les importó. O sea, sí sabían, porque está ahí que era de contrabando. ¿Por qué? Porque yo les dije ¿Qué le dijiste? que en Chile no hay tanto oro como poder surtir la cantidad que ellos me están pidiendo, entonces voy a hacer contrabando a Argentina y Perú. Es cierto que en Chile el oro nunca abundó. Eso lo sabemos por los relatos de la época del descubrimiento y la conquista. En el caso chileno existe o existió una especie de leyenda, ¿no?, de que Chile habría sido un lugar donde había mucho oro. El que habla es el historiador Gonzalo Peralta. Pero la verdad es que en Chile la explotación de oro nunca ha sido tan importante. El mito de la abundancia de oro en Chile motivó las primeras avanzadas españolas. Primero, Diego de Almagro en 1536. Al llegar al territorio no encuentran gran cosa, y eso es lo que también genera el fracaso y el regreso de esa expedición y el desprestigio del territorio desde esa perspectiva de que en Chile no hay tal riqueza, sino que hay solo indígenas muy belicosos, así que mejor ni asomarse, ¿no? Entonces ahí viene como esta leyenda negra de Chile como una tierra infamada. Después de Almagro, Pedro de Valdivia, a partir de 1540. En una carta al rey Carlos V le describe a Chile como una tierra bañada en oro. Mentía. Solo quería conseguir financiamiento para continuar con la conquista hacia el sur. Toda la tierra está llena de ello, y donde quiera que quisiesen sacarlo, allí hallarán, le escribió. Entonces ahí se da buena cuenta de cómo era fundamental el metal para atraer a los sujetos, si no, no venían. En una segunda carta a la corona, y ya agobiado por la falta de recursos, Valdivia se sinceró. No se ha hallado oro sobre la tierra como en el Perú. En México y en Perú encontraron en grandes cantidades, Eso lo sabía Harold Vilches. Por eso puso su mirada ahí, en las tierras del antiguo imperio inca. Así como lo hizo con el argentino Moyano, Vilches instaló una logística en Arica para pasar grandes flujos de oro desde Perú. Javier Concha, el gerente de operaciones, y Carlos Rivas, el jefe de seguridad, lo ayudaron en ese primer viaje. Estoy allá, que está, y me instalo. Hago que Carlos y Javier traigan plata en efectivo para comprar oro, mientras espero a Rodolfo que estuviera listo, que está ahí de Lima hasta Tacna. La noche del martes 15 de julio de 2014, a bordo de un pequeño auto Mazda plateado, Harold Vilches y Javier Concha cruzaron el complejo fronterizo de Chacayuta rumbo a Tacna. Un viaje de 40 minutos. Llevaban $3 millones en efectivo. Para sortear los controles en la aduana, desarmaron las puertas del auto y escondieron allí el dinero. Del otro lado, en una casa de seguridad con guardias armados, los esperaba Rodolfo Soria. Y comimos pollo y llegó como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana el oro. Pesamos, analizamos. Rodolfo andaba con una máquina, con un espectrómetro para analizar el oro. Sacamos la cuenta, acá está, ahí le pagué. Como 3 palos verdes. 80 kilos de oro. Vilches y Concha regresaron a Chile esa misma madrugada, con 80 kilos de oro también ocultos en las puertas del auto. Pasé como a las 4 de la mañana por aduana. Había un PDI que estaba durmiendo raja. Fue como... ¿Sabes qué? Estaba carreteando en Tacna, voy pasando a Arica. Ya, pásame el carnet. Y te revisaban solamente como el equipaje y como que te veían el auto por fuera, ¿cachai? A ver si es que lleva... Es que hay mucho contrabando, pero de ropa, po. Entonces ves si es que lleva ropa, ¿no? En Arica, Vilches entregó la carga a una empresa de transporte de valores para su traslado a Santiago. Para exportar la mercancía a Dubái, replicó el mecanismo que usaba para blanquear el oro de Argentina. Lo ensuciaba con cobre, para hacerlo pasar por monedas chilenas de oro fundidas. Dagoberto era el engranaje de esa máquina. Traía el material nomás y acá hacía la factura como que compró monedas de oro. Y ahí ya con esas facturas las pasaba por el aeropuerto.
limpiaba la procedencia, digamos, no le daba un origen. Le daba procedencia. Para eso, utilizaron una empresa que Dagoberto había creado en marzo de 2013, Inversiones Quilates. A través de esta sociedad, aparentaban que Dagoberto compraba monedas en el mercado local, principalmente en las casas de cambio, y luego se las vendía a las sociedades de Vilches, a través de una factura. Con esos documentos, Vilches podía demostrar contablemente en la aduana que los lingotes que estaba sacando del país provenían de monedas fundidas. Y desde entonces, cuando empecé a encontrar algo así de raro, él me pidió el facturar. Yo facturo, me dijo. Perfecto, no hay problema. Y siguió facturando. Dagoberto le facilitó a Vilches facturas de Inversiones Quilates para que utilizara las que necesitara. Cuando abrieron la ruta de Perú, Inversiones Quilates ya había emitido 12 facturas a las sociedades de Vilches. Algunas eran reales, es decir, por monedas que de verdad habían sido adquiridas por Dagoberto y vendidas a Vilches. Pero la mayor parte eran facturas por negocios fantasma, transacciones que nunca existieron. ¿Y qué ganabas tú, Dagoberto? Yo ganaba la comisión de la diferencia de las compras de monedas de oro, porque, y eso ganaba bien. Mira, si hubiera seguido con lo mío, a lo mejor yo estaría exportando esas monedas, pero me metí con la persona equivocada, ¿no? Vilches también le pedía a Dagoberto que firmara ante un notario que él había sido testigo de la inexistente fundición de monedas. Y ese certificado me lo repitió varias veces. Ese certificado no era requisito para exportar. No lo exigían en la aduana ni lo pedía Fujairah, pero Vilches lo agregó al dossier de documentos para sumarle legalidad a la operación. No dejaba nada al azar. Y después hice certificados de orígenes ante notario. Pero ¿qué notario va a andar viendo si es que la barra viene de tal lado? El notario que certifica que tú firmaste, que es tu firma. ¿Cachai? Lo que pongáis tú en el papel es tu locura. Entonces ante la aduana es más bonito que esté ante notario a que no esté ante notario. De esta manera, el metal peruano de contrabando adquiría en Chile un nuevo origen. Se borraba así la estela de ilegalidades desde la extracción hasta que salía rumbo a Dubái, sin levantar alerta en la aduana. El plan parecía perfecto, pero aún quedaba un flanco abierto. En un momento en que Vilches comenzaba a exportar cientos de kilos de oro a Emiratos Árabes, ¿existían suficientes monedas acuñadas en Chile para justificar tal cantidad? Hay un stock, pero tampoco hay tantos registros porque también en la época del golpe, ¿cachai? Se escondieron como los registros, ¿cachai? De cuántas monedas realmente se acuñaron. Entonces hay un vacío, ¿cachai? En cuántas monedas se acuñaron realmente. Hay libros, ¿cachai? Internacionales que se venden, que cuántas monedas se emitieron. Yo lo compré en Estados Unidos y decía que en un año, no sé, por 1 millón de monedas. Detengámonos acá. La historia de las monedas de oro chilenas está documentada en el Museo Numismático del Banco Central. Bienvenido al Museo Numismático del Banco Central de Chile. Aquí se exhibe una amplia colección de monedas de oro que han circulado en Chile. La más antigua es de 1588. Las monedas de las que habla Harold Vilches y que le dieron sustento a su plan se acuñaron recién a partir de 1925, tras la creación del Banco Central. Desde entonces se han aprobado 3 leyes de emisión, en el 25, el 68 y el 76. Para los 2 últimos periodos hay registro de cuántas monedas se acuñaron, pero para 1925 el Banco Central no tiene datos oficiales. Es decir, no está del todo claro cuántas monedas se emitieron. Vilches identificó ese vacío de información y lo aprovechó. Sin cifras precisas, la aduana no tenía cómo contradecir lo que él declaraba, que sus barras de oro, que como sabemos eran de contrabando, provenían de monedas fundidas. Yo la pensé antes de, no es como que hoy no existe la cantidad de monedas para justificar esto. No, hubiese sido estúpido. Mi plan no era estúpido. Dagoberto piensa lo mismo, pero pone un matiz. ¿Era un buen plan? Sí, muy bueno. Si lo hubiera controlado de no exagerar tanto, todavía estaría funcionando. Pero fue muy acaparador, no sé cómo llamarlo, lo hizo aparecer demasiado grande, y todo lo grande se ve. Si hubiera sido razonable, todavía estaría exportando oro.
pero como le abonaron, los que compran oro afuera tienen mucha plata, le abonaron harta plata, entonces compra harto oro, compra. Se vició, reventó el negocio. En julio de 2014, sin embargo, el negocio estaba lejos de reventar. Al contrario, iba en ascenso. El cargamento de 80 kilos de oro que había conseguido en esa primera compra en Perú arribó a Dubái sin contratiempos. El pago por esa transacción llegó rápido. Me gané como 80 palos. Te ganaste 80 palos en una noche. Sí. Con la mitad de los 80 millones de pesos, Harold Vilches encargó a Alemania una máquina láser para grabar las barras que producía. Junto al peso y el grado de pureza del oro, en los lingotes estampó también una corona rodeada de espigas. Ahí sentí que como que estaba dejando algo en la historia marcado, ¿cachai? El logo de su empresa. Es un tema de ego, sí. Su firma. Como para demostrar que no, yo mando esto. Esto es mío. Esto es mío. Yo mando esto. Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición: Harold Vilches 2023 y 2024, Dagoberto Muñoz 2024, César Romero 2025, Gonzalo Peralta 2025. Archivos en orden de aparición: Diario El Comercio 2014, Audioguía del Museo Numismático del Banco Central. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.